Continuamos en el sol de las noticias. Siempre tenemos la oportunidad de tener invitados especiales. Hay un tiempo para poder, más que entrevistas, decimos nosotros, dialogar con personas de diferentes sectores de la sociedad. Hoy hemos invitado a un miembro de la fraternidad de esta organización cristiana de hombres de negocios, del Evangelio completo. Y el propósito es precisamente, vamos a escuchar un testimonio del ingeniero José Ramón Aguilera. Con él estaremos conversando y él nos va a contar su testimonio de vida. Y el objetivo yo siempre he dicho que la gente cree que es fácil, después de que uno ha tenido que vivir momentos complicados en la vida, tener que contar, sacar cosas que uno pensó que solo iban a quedarse para uno, que no se los podía trasladar a otros y que tal vez los tenía ahí en el baúl de los recuerdos y algunas cosas que uno no quiere que nadie se dé cuenta. Pero cuando se va teniendo entendimiento en la palabra de Dios, o se está teniendo entendimiento que cuando uno cuenta su testimonio, esto va a ayudar a otro, entonces la gente se desprende, muchas veces hasta con dolor de tener que contar estas cosas, pero para que usted se ponga atento, posiblemente sea su caso, porque a veces creemos que, no, es que solo a mí me ocurre, solo a mí me pasa, y entonces nos encerramos, nos metemos en un hueco, donde no creemos que no vamos a salir nunca, pero sí hay alternativas, y el objetivo de invitar al ingeniero José Ramón Aguilera precisamente es con ese objetivo de que la gente entienda, que los seres humanos entiendan de que no solamente ellos son los que viven esta situación y que hay alternativas en la vida, y en el transcurrir del programa vamos a hablar cuáles son esas alternativas. Un gusto saludarlo y gracias por atender la invitación. Igualmente, señor periodista, y somos Aguilera, ¿verdad? Sí. No, estamos acá y usted muy bien lo decía, no es fácil, pero uno lo hace para que muchos que de repente están pasando situaciones difíciles en la vida, como sucede a diario, puedan entender que nosotros podemos ser muy capaces, nosotros podemos ser muy inteligentes, nosotros podemos ser, haber vencido obstáculos en la vida, pero siempre hay un momento en que encontramos límites, siempre hay un momento en que hay cosas pareciera que no tuvieran solución. Hablo en el aspecto familiar, hablo en el aspecto financiero, hablo en el aspecto de la salud. Hay un momento en que el hombre y la ciencia dicen no puedo, pero yo quiero mostrarle a los televidentes, ¿verdad?, de que sí hay un ser que en Honduras es difícil ignorarlo. Por lo menos todo el mundo decimos creemos en Dios, pero verdaderamente cuando aprendemos a depender y a confiar en Él, ¿y cómo aprendemos a confiar en Él? Conforme lo que está escrito en su palabra, podemos ver que aún lo que es imposible para el hombre, para Él no. Claro. ¿Verdad? De eso se trata, y yo le hago un resumen así solo como introducción. Yo soy ingeniero civil, ya tenía mi empresa constructora, muy bien, hasta con negocios particulares, y de pronto yo me sentía el mejor esposo, el mejor padre, el mejor hijo, porque proveía a mi esposa, a mis hijos y a mi madre los recursos financieros para poder vivir con comodidad, poder vivir bien. Pero de pronto, en la misma prosperidad que yo empecé a tener y el mismo ambiente social en que me empecé a desarrollar, me metí fuertemente al aspecto de la bebida, al alcohol, y el alcohol no llegó solo a mi vida, trajo a las mujeres, y el alcohol combinado con las mujeres es una fórmula que no falla para el fracaso de un hogar y hasta a veces del aspecto financiero. Y yo solamente le resumo que un día, después de tanto daño que yo le hice a mi esposa por mis vagancias, por mi alcoholismo, por mi adulterio, nuestro hogar se destruyó. O sea, nos separamos,
Yo me fui a un apartamento aquí en Tegucigalpa, una zona residencial, podía pagar amueblado todo, ¿verdad? Como esos apartamentos que existen de edificios. Y para mí, ahí había terminado todo, pero quiero decirles algo. Nos dimos muchas oportunidades con mi esposa de buscar ayuda, de viajar fuera del país, porque nos dijeron que si viajábamos solo los dos afuera, allá podíamos hablar tranquilamente. Hicimos todo eso y nada funcionó. ¿Por qué razón? Porque yo hice mucho esfuerzo de dejar de beber, mucho esfuerzo por dejar a mi amante, mucho esfuerzo por tratar de tener una vida correcta como debería ser, y podía aguantarme 2, 3 meses, hasta 6 meses, pero después volvía para atrás, y cuando volvía para atrás venía con mayor fuerza, hasta llegar a ese punto que un día nos separamos, y ese día, licenciado, que nos separamos, para mi esposa y para mí, nuestro hogar ya había terminado, ya no había solución, ya no había salida, y ambos nos decíamos incluso que nos odiábamos, que no nos podíamos ni ver. Ella me decía: José Ramón, ya no lo soporto, váyase de esta casa, ya no lo quiero ver, váyase, voy a descansar más estando sola. Así. Y yo no me iba, porque para mí, irme de mi casa era buscar un apartamento que tenía que pagar, buscar alimentación que tenía que pagar, y como hombre responsable seguirlos manteniendo a ellos. Me salía muy caro. Aparte de eso, no quería que mis hijos tuvieran otro papá que no fuera yo. Y así llegamos a ese punto culminante en nuestra vida, que solamente le estoy haciendo un resumen, que nos separamos. Pero quiero decirle, le adelanto, que hoy continúo con esa mujer todavía. ¿Pero por qué? Porque en ese proceso es cuando, principiando con mi esposa, le abrió su corazón a Jesús, pero de una manera formal, de una manera seria, de una manera de tratar de meterse, conocerlo y cumplirle, y después me fue a buscar a mí y empezamos esa relación, ¿verdad? Qué interesante. Pero usted es originario de aquí de Tegucigalpa. Yo soy nacido en Comayagua. Mi padre, un hombre que tenía 2 características marcadas bien fuertes. La primera característica de mi padre era que era un hombre muy trabajador. Él era sastre, pero en Comayagua, en esa época, solamente habían 2 sastrerías que confeccionaban el traje completo de caballero, el saco, el chaleco, el pantalón, y una de esas sastrerías era la de mi padre. Estaba ubicada donde comienza la calle del comercio, la calle principal, por donde está la familia Rubí, la familia Chinchilla. Ahí estaba ubicada la sastrería, y esa era la característica de mi padre, un hombre muy trabajador, muy capaz, pero tenía una segunda característica, que es que le encantaba empinar el codo, el alcoholismo. Y se lo voy a resumir, licenciado, que el nivel de alcoholismo de mi padre era tan fuerte que cuando él empezaba a tomar, es de los que dicen agarraba pata. O sea, no dejaba de tomar por meses, por años. Y para hacérselo en forma resumida, cuando yo tenía 11 años de edad, mi padre murió de cirrosis hepática, o sea, se le deshizo el hígado de tanto pero en ese, lógicamente que alrededor de un alcohólico, ¿verdad? Yo ya lo puedo decir porque mi papá lo admitía él. Él ya falleció, pero tuvimos la oportunidad de que él dejase de beber. Wow. Alrededor de esa vida, ¿cómo lo marca usted el hecho de que su papá era una persona que tenía incidencia alcohólica? Me marcó, pero fuertemente, porque número 1, yo empecé a relacionar la pobreza y la violencia doméstica con el alcohol. ¿Por qué razón? Porque durante mi papá estaba sin tomar y estaba trabajando fuerte, vivíamos bien, no faltaba nada en la casa, era enojado, tenía mal carácter, pero eso lo pasábamos nosotros, ¿verdad? Pero apenas mi padre comenzaba a beber, y como le dije en un principio, no paraba, nosotros nos preocupábamos cuando había un velorio en Comayagua, porque no sé si usted se da cuenta, pero en los pueblos
en los velorios, ahí reparten alcohol, reparten cigarros, reparten de todo. Y entonces mi papá podía estar un buen tiempo sin tomar, y si había un velorio y él iba, salía borracho, y de ahí no paraba. Entonces yo relacioné la pobreza porque mi papá, lógicamente, cuando se emborrachaba y agarraba pata, empeñaba las máquinas de coser, hasta los cortes, las telas de los clientes, ¿verdad? Los cambiaba por guaro, porque mi papá no era de cerveza, de whisky, de ron, puro guaro, puro aguardiente, y quedábamos en nada, pues, ¿verdad? Y mi madre, una ama de casa que llegó hasta el 2º grado de escuela, y 7 hijos, ¿verdad? Que quedábamos ahí, todos, una ringlera, una marimba, como dicen en el pueblo, ¿verdad? De hijos, y ¿qué sucede? Que mi mamá, ella, el oficio era, cuando mi papá ya no podía trabajar, era lavar y planchar ropa ajena, así le llamamos nosotros, sí. Lavar y planchar ropa ajena. Y ya mis hermanos habían aprendido también a planchar y colaboraban, pero yo miré eso, que sí relacioné con la pobreza y con la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque cuando mi papá ya no tenía ni un centavo, ya no le ingresaba nada, y andaba desesperado por el alcohol, él llegaba a la casa, y como sabe que las madres siempre tienen sus lugares donde guardan sus billetitos para los frijolitos, para la tortilla, ¿verdad? Entonces él llegaba exigiéndole a mi mamá que le diera dinero para el guaro. Y cuando mi mamá verdaderamente, ya sea que no le quería dar, o ya sea que no tenía, le decía que no, delante de mis ojos, licenciado, delante de mis ojos, yo miraba cómo mi papá, cuando mi mamá no le entregaba dinero, la agarraba del pelo, la tiraba al piso, la agarraba a patadas exigiéndole. Y eso nosotros lo vimos. Y entonces yo dije desde niño, yo no voy a beber, yo no voy a ser alcohólico, porque yo no quiero ser igual que mi papá, ¿verdad? No quería ser ni pobre, ni quería ser violento. Y cuando mis hermanos mayores, yo estoy en medio de los 7, mis hermanos mayores se metían a defender a mi mamá, los agarraba a ellos también, los agarraba a fajazos o con lo que encontrara. Entonces por eso le digo yo que yo relacioné eso, el alcoholismo, con la violencia doméstica y con la pobreza, ¿verdad? Y yo me propuse que no iba a ser igual. Y quiero decirle algo, mire, mucha gente que ha escuchado mi testimonio, especialmente mis excompañeros de colegio y mis excompañeros de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, me dicen Monchito a mí, ¿verdad? Sí. Soy José Ramón, y vos de qué te testificás, me dice, si vos siempre fuiste bueno, si vos eras bien portado. Y de verdad, licenciado, como yo me propuse que no iba a ser igual que mi padre, créanlo, yo me gradué de ingeniero civil, y yo en ese tiempo que no existía el conductor asignado, yo era conductor asignado, porque mientras mis compañeros bebían y tal vez sus novias o esposas, yo me encargaba de andar manejando o cuidándolas a ellas, y mi vicio fue que me encantó cuidarlas a ellas, ¿verdad? Y que me fui metiendo más bien a esa área de las mujeres, pero no el alcoholismo. Yo empecé a beber, como dije en un principio, cuando empecé a prosperar. ¿Y qué edad tenía ya más o menos? Ya casado, ya con hijos, o sea, cuando empecé a beber más fuerte, ¿va? Estoy hablando de los, 28 años, 30 años. Sí, porque regularmente, por ejemplo, en el caso particular, mi experiencia con el alcohol fue en mi juventud. Correcto, sí. Entonces yo a los 23 años me alejé de beber, pero me marcó duramente. Y cuando usted cuenta esas experiencias, tal vez no de agresividad de mi padre, pero tenía la misma situación, que se perdía 2 o 3 meses, agarraba a ir a beber, y entonces los Aguilera, decía él, teníamos que ser jugadores, borrachos, parrandero y jugador, sí, y mujeriego. Como Juan Charrasqueado. Como Juan Charrasqueado. Y entonces, todas esas cosas, mi padre las vivió, entonces las vivimos nosotros. Correcto. Una familia numerosa también. Ajá. Éramos 10 hermanos. Sí. Y mi madre, una comerciante, no fue a la escuela, pero tenía la misma virtud que tenía su mamá, de que ella guardaba el dinerito. Y con la única diferencia que mi mamá, cuando lo miraba llegar, ya terminado, entonces le decía, ¿qué le pasó? Usted es un hombre inteligente, usted puede salir adelante.
usted es un buen ser humano, usted lo único que el problema es que cuando agarra el dinero lo destruye. Pero miren, en aquel tiempo le dije, pero usted, aquí están estos 100 lempiras, usted empiece, usted rapidito va a multiplicar ese dinero. Y entonces él se animaba y volvía a hacer, pero lo mismo. Tiempo después, como ocurre con el alcohólico, volvía a caer y de repente habían, porque eso hay que decirlo. Correcto. También, correcto. Ingeniero José Ramón, en la mente del alcohólico siempre está la idea de hacer las cosas bien. Él no quiere golpear a su familia, él no quiere destruir su hogar, él no quiere faltarle el respeto a nadie. El alcohol se busca como ni diversión, estar en ese mismo vicio, ni estar en esa situación de conflicto. Pero una vez poniéndose en contacto con la bebida, la cosa termina. Entonces usted ya a los 28 años empieza a meterse en el alcohol. Yo me vengo a buscar trabajo a Tegucigalpa para poderme ser ingeniero. Lógicamente no tenía quien me ayudara. Y cuando yo logro sacar mi carrera de ingeniería y yo empiezo a trabajar, porque siempre trabajé, o sea, para poder estudiar tuve que trabajar desde que me vine para acá a Tegucigalpa. Y eso, el ganar dinero desde muy joven y el sentirme pues ya capaz, me ayudó cuando uno le ha faltado todo y empieza a tener, uno siempre quiere más. Y eso es una ley natural. Y yo quiero decirles que yo me caso muy bien con una mujer excelente y todo, tenemos nuestros hijos. La cuestión es que cuando ya son 4 hijos, yo estoy ya trabajando fuertemente y en ese ambiente de que empecé a tener reuniones en hoteles, en restaurantes, en cafeterías para hablar de negocios, o sea, tanto con gente particular que quería que les construyera una casa o un proyecto, un edificio, etcétera, como con funcionarios también de empresas privadas o públicas para ver si un proyecto que se iba a licitar, aprendí a ganármelo en un restaurante, un hotel. Dije que las grandes decisiones de este país, en todos los ámbitos, en el público, en el privado, esas decisiones se toman alrededor de una botella de licor. Correcto, bueno, ahí lo llevo. Entonces, el hecho es que formamos un círculo de ingenieros que empezamos a obtener proyectos fuertes y constantes, pero ese círculo era, como dice usted exactamente, era en un hotel o en un restaurante y alrededor de botellas. O sea, que había que andar la cantina al lado. Correcto, pero le voy a contar una experiencia particular. Como yo no bebía, casi no bebía, sí invitaba, entonces eran de esos proyectos donde usted, Eddie, yo estamos participando. Y durante estamos en la reunión, ahí definíamos, licenciado Aguilera, el proyecto suyo es el de Marcovia, Eddie Eguigure, el proyecto suyo es el de Ciguatepeque, José Ramón Aguilera, el suyo es el allá de Puerto Cortés, por decirle algo. Sí. Y eso era mientras estaban tomando, y como yo no tomaba, cuando se abrían los pliegos de la licitación, donde ya preparados todos los paquetes, ¿verdad?, que se armaban en el hotel, ellos se daban cuenta de algo y quedaban, oíme, y no es que mi proyecto era tal y el de Eddie era tal y todo, y notaban algo, que los proyectos más cerca de Tegucigalpa, o lo más grande, lo más favorable, siempre me quedaba yo con ellos, y descubrieron que como yo no tomaba, yo me aprovechaba, y mire que no era broma, yo me aprovechaba y yo hacía los cambios, como estaba borracho y hasta más bebida, y yo de repente salía con los mejores proyectos. Y un día ellos me confrontaron y me dijeron, mira, si querés ser parte de este círculo, tenés que ser igual que nosotros y beber igual que nosotros. Yo, oiga bien lo que le voy a contar, yo sabía la secuela de mi padre, y mis hermanos varones mayores, todos también grandes bebedores, y sus hogares destruidos y con limitaciones económicas en sus casas por la cuestión del alcoholismo. Y yo era el que me consideraba el único hasta ese momento profesional de mi familia, el que había logrado superarme ya a otro nivel. Pero mire, yo creyendo que como yo era profesional y me la tiraba de muy inteligente, yo creí que iba a poder dominar la bebida. Yo creí que tomando whisky, mi padre tomó guaro. Sí. Entonces yo dije, tomando whisky, ron, cervecita, al suave, yo no voy a caer. Y mire que estaba engañado, licenciado.
yo no sabía algo que los médicos se lo pueden explicar, que todo de que eso es hereditario. Que si mi padre fue alcohólico, yo estoy marcado, yo estoy señalado para ser un alcohólico. Que si mi padre fue mujeriego, yo estoy señalado. Y eso se puede romper en la vida, pero uno ¿qué? Uno lo ignora, uno no sabe nada de eso. Y es bíblico, porque la Biblia señala que hay maldiciones que duran de la tercera, cuarta o quinta generación. Pero imagine qué iba a saber yo eso. Entonces, ¿qué sucede? Y viviendo la experiencia de ver cómo el alcoholismo fue grosero con su papá y con su mamá, porque había agresividad de parte de él. Pero por eso imagínese cómo me cuidé, que llegué hasta esa edad ya profesional, ya casado y con hijos, ya empezar a beber. Y mi gran equivocación fue esa, que fuera whisky, ron o cerveza, empecé a cada vez con más intensidad. Pero fíjese que mi gran problema, le voy a ser bien honesto, mi gran problema exactamente no lo fue que bebí demasiado, que llegué a fondear, no. Mi gran problema, oiga bien, ¿cuál fue? Apenas tomaba mis primeros tragos, a mí me entraba como una energía en mi cuerpo y me entraban deseos de bailar y deseos de enamorar, pero no a la señora que tenía en mi casa, sino a otras hembras. Y entonces mi gran rollo, cada vez que bebía, a buscar mujeres, pero tenía otro rollo con las mujeres. Yo no es que anduve con un montón de mujeres y que me metía con cualquiera, no, mi gran problema, como ya es público, ya mi esposa lo sabe y todo eso, y por eso lo testificamos, porque si hay gente que está pasando situaciones similares, puedan ver que hay solución. Mi gran problema es que yo me enamoraba. O sea, yo tenía novia, yo tenía buscaba una persona, como el segundo frente que dicen, que yo le iba a visitar a su casa, que sus padres me recibían en la sala, que hasta me ponían, yo jovencito, 28 años, 21, entonces que me ponían a un hermano o una hermana como para estarme vigilando porque parece que notaban la cara de lana que yo era, ¿verdad? Sí. Y todo, que iba al cine, lo único que iba a los cines, por ejemplo, el Clamer, a los que está la salida allá para Casamata, no donde mis amistades o mi familia podían andar en los cines principales, no, me iba así. Pero lo que quiero decir es una vida de desorden. Yo empecé a tener doble vida, doble cara. Y uno cree que de hombre, como es machista, uno se la cree, que uno es un conquistador. Pero yo recuerdo los momentos difíciles que pasaba cuando de repente yo andaba con esta muchacha, que no era mi esposa, en la calle, escondiéndome que no me vieran mis cuñados, mis suegros, las amistades, no digamos mi familia, ¿verdad? Y esa no es vida, pero en ese momento a uno le vale, pues, ¿verdad? Y se siente un conquistador. Y otra cosa, licenciado, mire, esto es verdad, las mujeres no se engañan. Todas esas salideras mías, ya mi esposa desconfiaba. Y como yo siempre fui un hombre trabajador y no solamente tenía proyectos, sino que negocios, yo tenía negocios aquí en Tegucigalpa y negocios en Comayagua. Yo fui representante de una línea de cafetería que llegué a tener una dentro de la base aérea Palmerola, donde había en aquel tiempo más de 3,000 norteamericanos que hasta me compraban en dólares. Entonces yo llegué a levantarme y entonces yo quiero decirles que yo siempre me justificaba de que andaba trabajando para decirle a mi esposa que venía a trabajar, y cuando llegaba tomado, ¿y por qué viene tomado? Bueno, yo como hombre de negocios, yo me reúno con la gente a tomar y ahí hacemos el negocio. Y es lo más normal. Y ella me tenía que entender, como yo era el proveedor, ¿verdad? Aunque ella trabajaba, pero yo era el máximo proveedor de mi casa, pero yo me fui descuidando. Esto es progresivo. O sea, según yo lo iba a controlar, pero le voy a ser honesto, a medida que el tiempo pasa, épocas como esta, créalo, que épocas como esta yo me lo proponía, que desde el 1 de diciembre al 1 de enero, todos los días tenía que haber alguna fiesta, todos los días tenía que celebrar algo. Y tenía que ser, pero le gustaba llevarse de natas y todas esas cosas. No, era muy pausado. Sí, pausado, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, el punto suyo era verse como conquistador. Exactamente, eso, ¿verdad? Pero, le digo, mi problema es que yo tenía a alguien, y con ese alguien es que andaba todos los días en la calle con sus amistades, yo el alcalde invitando a beber, invitando a comer, etcétera. Y ese desorden, lógicamente, llegó un día en que estalló.
Yo siempre negué a mi esposa que yo andaba con otras mujeres que no fuera ella. ¿Sabe qué le decía yo a ella antes de que se diera cuenta? Le digo, amor, ¿yo usted cómo la voy a cambiar? Si usted es una mujer que ninguna le pone las patas a usted, no la cambio ni por mis universos. Y ella lo cuenta, ¿verdad? Sí. Que así le decía, o sea, era casaquero, ¿verdad? Y así la tranquilizaba. Pero mire, un día del padre, estamos nosotros, están mis 4 hijos y mi esposa en mi casa celebrándome el día. Me regalan una camisa. Y como andaba sin tomar, cuando yo tomaba, ya le conté que era a la calle y a buscar a la mujer. Pero cuando no tomaba, yo era educado, respetuoso, y como estaba delante de mis hijos, me regalan una camisa para que mis hijos no me miren la panza pelada y el ombligo, me doy la espalda, me pongo la nueva camisa y después los volteo a ver para que me digan cómo me talla, y cuando yo los volteo a ver, me fijo que tanto a mi esposa como a mis 4 hijos casi se les salían los ojos de la cara de asombro. Y en ese momento me cayó el 20 y me acordé que andaba ocultando unos aruñones en mi espalda desde hace un par de meses. Y usted sabe que se distinguen cuando los aruñones son provocados por un gato o por una gata. Sí. Y esos aruñones se notaban que era de gata. Mire, en la Facultad de Ingeniería me pusieron un apodo, Mentira Fresca Aguilera. Saque conclusión por qué me pusieron Mentira Fresca. Yo siempre tenía flor de boca una respuesta sin pensarlo, era una gracia natural que yo tenía para mentir, para justificar cuando andaba vagando, cuando andaba en la calle, pero por primera vez en mi vida yo quedé como paralizado porque inmediatamente que yo volteo a ver, mi esposa se pone de pie y una mujer enérgica, una mujer de carácter, y solamente me dice, José Ramón, vamos al cuarto, tenemos que hablar. Y yo dije, ¿qué hablar? Lo más seguro se me va a tirar encima, a uniformarme el cuerpo, el resto del cuerpo con aruñones o a haber violencia, y yo iba como preparado, nunca la había golpeado y dije yo, le va a tocar su turno si se me tira encima. Pero fíjese que mi esposa cuando entró a la habitación solamente me señaló las maletas con que yo llegué a esa casa que era de ella y me dijo, José Ramón, tome sus maletas, tome sus ropas, todas sus pertenencias, se me va desde este momento de esta casa, no lo quiero volver a ver jamás, pero se me va ya. Recuerde, me dice, que cuando hablamos de casarnos y hablamos de las condiciones, una sola le pedí yo, y era que no me fuera a ser infiel, porque ella ya había estado casada, y el anterior esposo, ese fue el fracaso, ¿verdad? Alcoholismo y mujeres. Y entonces, así que se me va ya, me dice, y no lo quiero volver a ver jamás. Y se encerró en el baño de mi habitación a llorar, a llorar y a llorar. Y bueno, sí, no crea que uno por muy duro, sí, uno lo siente, ¿verdad? Pero créalo, yo no me fui inmediatamente de mi casa porque yo dije, esto es lo más normal, pues, y esto es cuestión de hombre. Pero, ¿saben? El problema es que yo le prometí que iba a cambiar. Por primera vez yo reconocí, yo me quedé mudo, pues, y dicen que el que calla otorga, sí, y yo reconocí que esos aruñones eran de una mujer, ¿verdad? Y créalo, algo que quiero hacer bien claro, hasta el momento que mi esposa está dudando de mí, pero no está segura, ella me atiende, ella está pendiente de todas mis cosas, de mi ropa, de mi comida, de todo. Pero mire, licenciado, desde ese día que ella ya no dudó que yo le fui infiel, mire, guerra fría. No nos hablamos lo necesario, lo mínimo, cuestiones de dinero, decisiones de los hijos, pero mire, ella lógicamente molesta, pues, enojada conmigo, y como todos los días me despachaba y yo no me iba por conchudo, pues, ¿verdad? Entonces el pleito aumentaba. ¿Pero por qué aumentaba el pleito? Porque yo no cambiaba. Yo le decía, voy a dejar de tomar, voy a dejar de andar en la calle. Me podía aguantar 3 meses, 4 meses, me tomaba el primer trago igual que mi papá, sí, y volvía otra vez con más fuerza, hasta que llegó un día que tanto pleito, que tanto problema, un día estamos dentro de nuestra habitación discutiendo, gritándonos, y mi esposa, yo nunca la había golpeado, y le enseñé a mis hijos varones que un hombre jamás debe golpear a una mujer, y que el hombre que golpea a una mujer es un cobarde. Y mucho tiempo, licenciado, yo cuando nos gritábamos, nos peleábamos, nos ofendíamos, yo quería agarrarla a golpes y a patadas,
Pero para que mis hijos que no creyeran que su papá era un cobarde, terminé agarrando a patadas y a puñetazos las paredes y las puertas de mi casa, al grado que la puerta de mi dormitorio por dentro tenía un hoyo porque le daba casi en el mismo lugar con cólera. Pero ese día que me ofendió, que salió con mi familia pobre de Comayagua y me dijo cosas que perdí el control por primera vez en mi vida, yo le agarré del cuello a mi esposa, la estreché en la pared y levanté mi mano derecha por primera vez dispuesto a golpearla para que me respetara, para que supiera quién es el hombre. Y en el momento en que yo estoy levantando mi mano, mi esposa pegó un grito, de esos gritos que salen de lo profundo, un grito fuerte. Inmediatamente, en cuestión de segundos que ella gritó, se abrió la puerta del dormitorio y ¿qué cree usted? Los 4 hijos entraron llorando. ¿Usted cree que mis hijos comenzaron a llorar en el momento en que escucharon el grito de la mamá? No, ya estaban llorando. Desde 1 hora antes, 45 minutos antes, que nos estábamos ofendiendo, que nos estábamos culpando, que nos estábamos acusando del desastre de hogar que teníamos. En ese momento yo no reconocía que el mayor culpable era yo por mi alcoholismo, por mi desorden de vida. Yo no lo aceptaba. Para mí valía más el hecho que yo era un proveedor y que ahí no faltaba nada. Y mire, cuando mis hijos entran llorando con aquella cara angustiada, y como todo esto es en cuestión de segundos, los 3 chiquitos se fueron a abrazar a la mamá, pero el grandecito, hijo de mi esposa únicamente, chiquito, delgadito, 16 años, cuando yo le había enseñado a ser hombre a él, cuando llegué a la casa. Y cuando vio que yo tenía agarrada todavía a la mamá del cuello, con su bracito nos apartó y con sus puñitos se me cuadró y me dijo, métase conmigo que yo soy hombre, defendiendo a su mamá. Claro. Mire, yo le digo algo, yo puedo ser muy ingeniero civil, ingeniero sanitarista, gerente de una empresa constructora, dueño de varios negocios, con dinero y todo, pero yo reconocía algo, que la empresa más importante que existe en este mundo, que el propósito fundamental en este mundo se llama familia. Y yo sabía que todo lo demás es en función de este núcleo, de esta familia. Y yo reconocí en ese momento, porque tuve mis principios desde joven, de que yo era un fracasado como gerente de la empresa más importante. ¿Y sabe qué sabía yo, licenciado? Y que nadie me lo tenía que convencer, aunque no podía hacer nada diferente en ese tiempo, que yo iba a morir y que cuando yo muriera, Dios me iba a pasar a mí por un juicio y que Dios a mí no me iba a preguntar por mis negocios, por mis vehículos, por mis proyectos, cuánto tenía en el banco, ni se iba a acordar Dios que el día que yo muriera, Dios me iba a preguntar, ¿y la esposa que te confié? ¿Y los hijos que te confié? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Me conocieron? Eso yo lo sabía, andaba perdido, pero como recibí conocimiento antes, yo lo sabía. Y yo sabía que en ese momento yo era un fracasado en todo. Y miren, ese fue el día que yo le conté que me fui de mi casa. No cuando mi esposa me despachaba, sino que yo dije, si yo continúo un día más aquí, estuve a punto de soltarle, no se lo pegué el golpe, y yo dije, pero la próxima, lo más seguro se lo voy a dar. El chiquitín se me estaba cuadrando, también me lo voy a llevar de encuentro. La hermana de él me decía que me odiaba, la hija, diga bien. Entonces dije yo, no, tengo dinero, estoy joven, puedo buscarme una mujer más joven, sin hijos, dije yo, ¿verdad? Y darme una nueva vida. Tengo la capacidad de proveer para ellos y de proveer para otro hogar. Me fui a un hotel, porque como fue una decisión que tomé de repente, me fui a un hotel, no sé si usted se acuerda del Hotel Madero, que quedaba por la Penitenciaría Central. Sí, correcto. Sí. A mí me gustaba porque era de madera. Ahí me fui una semana hasta que conseguí un apartamento, pero ¿sabe qué? No importa dónde me fui, lo que es que yo me fui decidido a que ese hogar ya había terminado, que estaba fracasado, y así lo mentalicé, y para mi esposa ya no había solución. Mi esposa me decía que me odiaba, que ya no me quería ver. Pero saben, quiero contarle algo, cómo empieza a cambiar esto. Estoy 2 meses fuera de mi hogar. Estoy en el apartamento, según yo, dándome la gran vida, con libertad. Y un viernes como hoy, había invitado a una buena amiga, doctora,
a que fuera a mi apartamento en la noche, porque yo tenía una computadora que empezaban a aparecer. Sí. Y usted sabe que las pantallas de las computadoras se miran mejor en la noche, ¿va? Entonces a la doctora la invité a mi apartamento de soltero a que fuera en la noche a ver esa computadora que había comprado y me dijo que iba a llegar. Y yo me sorprendí porque nunca había aceptado una invitación. Iba a llegar a las 7 de la noche, pero faltando 15, tocan la puerta del apartamento y hasta yo como hombre dije, ¿cómo la tengo? Que hasta llegó 15 minutos antes. Echo loción, abro la puerta del apartamento y el gran susto, licenciado, que en vez de la doctora, que era compañera de trabajo de mi esposa, está mi esposa con mis 2 hijos chiquitos en la puerta de mi apartamento. ¿Sabe por qué me asusté? Porque nunca le dije dónde yo vivía. De verdad yo estaba decidido a que ya había terminado. Nunca quise que me fuera a buscar, según yo, para pedirme cosas, ¿no? Y me asusté, pero también el susto fue mayor porque yo dije, si no fue la doctora que le contó dónde yo vivo, porque le di la dirección a ella, en cualquier momento va a llegar y voy a perder el volado. Sí. Imaginen cuál era mi actitud, que inmediatamente pensando en eso, yo le digo a mi esposa, ¿qué quiere? ¿Qué anda haciendo aquí? Ya no quedamos que esto había terminado. No ha recibido el dinero cada 15 días como acordamos en la cantidad acordada. ¿Qué anda haciendo acá? Y aquella mujer brava, licenciado, aquella mujer colérica, aquella mujer que nunca daba su brazo a torcer, que quería no mandar igual que yo, quería mandar igual que, más que yo. Mire, esa mujer que nunca me dio la razón, me impactó cuando me dice estas palabras, José Ramón, vengo a pedirle perdón, porque reconozco que no he sido la esposa que usted se merece. Vengo a suplicarle que por favor regrese a casa. Ya hablé con mis hijos mayores, ellos dicen que si usted regresa, lo van a respetar y van a hacer las cosas como usted quiere. Y yo aprovechándome del momento y para que se fuera rápido, le digo, ajá, ¿y usted qué ofrece? Oiga bien, como que si el bueno era yo, ¿verdad? Sí. El muchacho de la película no, era yo. Una actitud de humillación. De humillación, de pedir disculpas, porque nos ocurre que si alguien se nos acerca a pedirnos perdón, a pedirnos disculpas, entonces creemos que somos superiores a esa persona. Sí, es correcto. Y yo le digo, ¿y usted qué ofrece? Y la respuesta de ella me impactó, me dice, yo estoy dispuesta a someterme a usted. Y le digo yo regreso a la casa con una sola condición. ¿Cuál es? Mi palabra es ley, lo que yo dice se hace sin renegar y punto, está bien. Y mire, ¿sabe por qué yo regresé a esa casa? Hasta el día siguiente, porque yo estaba convencido, licenciado, que desde el primer día que yo llegara a mi casa borracho, me iba a despachar, me iba a dejar fuera del dormitorio, le echaba llave, ¿verdad? Sí. Que el primer día que yo llegara tarde, muy tarde, me iba a sacar, me iba a echar fuera, o el día que yo llegara temprano, porque a veces llegaba temprano, licenciado, o sea, 5 o 6 de la mañana el día siguiente, ¿va? Entonces, también, y sabe, empecé a hacer todo eso. Muchas veces lo hice solo por provocarla, porque según yo era tan importante que ella iba a estar dispuesta a aguantarme como yo era. Y que usted ya tenía el control. Correcto. Y mire, ¿sabe qué sucedió? Esa mujer nunca me volvió a despachar de la casa, nunca me volvió a gritar, y eso permitió que yo empezara a llegar un poco más temprano a la casa, porque como ya me atendía, ya no me gritaba, ya no me confesaba como un sacerdote, dónde venía, con quién estaba, etcétera. Entonces yo sentí más gusto de llegar un poco más temprano a ver mis hijos y todo. ¿Y saben qué noté? Le encuentro de los primeros días que llegué temprano leyendo la Biblia. Yo dije, se hizo aleluya. Escuchando música, alabanza. Ah, sí, es aleluya. Dije yo, ¿verdad? Ese fue el pensamiento mío, pero a ella le hace bien. Y sabe, mi esposa un día me preocupé porque va saliendo bien bonita de mi casa, con un vestido bien de los más bonitos que tenía, bien peinadita, bien perfumada, e iba para la calle y crea lo que me preocupé y dije yo, me la está poniendo, ¿verdad? Como dicen que el que las usa se las imagina. Imagine qué relación tenía yo a pesar de estar en mi casa con ella, que no le preguntaba para dónde iba para que ella no creyera que me importaba o que estaba celoso, el orgullo. Sí. Pero cuando ella va saliendo y yo de verdad preocupado, hasta pensando que me le iba a pegar al carro de ella, detrás, de cerca, para ver a dónde es que se iba a meter, entonces cuando va saliendo por la puerta le dice a mi hijo, mami, ¿para dónde va? Mi esposa desde la puerta de salida lo voltea a ver y le dice,
voy para el Hotel Honduras Maya. Mire, licenciado, yo le pegué un golpe a la mesa de vidrio del comedor porque las mejores movidas, los mejores fiestas, los mejores desmadres, como dice uno mío, eran en Discoteca 2000 del Hotel Honduras Maya en aquel tiempo. Y sabe, yo sabía que ese era un día jueves, que los días jueves era noche de damas que entraban gratis, entonces digo, por eso va un jueves. Ya está todo preparado. Ya está todo preparado, y entonces, y cuando yo golpeo la mesa, me dice, ¿y qué le pasa? Me dice, ¿y a qué puerca va un hotel? Pues le digo, y al Honduras Maya. Y viene mi esposa, con solo la paciencia que Dios puede dar, me dice, José Ramón, si usted ha visto que yo he cambiado, si usted ha visto que yo soy diferente con usted, si usted ha visto que a pesar que usted desde que volvió a esta casa, en vez de mejorar, ha empeorado, y yo ya no peleo con usted, y yo ya no le digo nada, y yo lo atiendo como esposa, es porque cuando usted se fue de esta casa, me invitaron a los grupos de las damas, de los hombres de negocios, de la fraternidad, y ahí me presentaron al Señor Jesús, y ahí oraron por mí, y ahí me dijeron que si yo le entregaba mi corazón a Dios, que si yo me acercaba a Dios, que si yo le creía a Dios y trataba de cumplir con sus instrucciones, ¿verdad? Su palabra, sí. Hay una promesa en la Biblia que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y me explicaron que esa promesa significa que si yo le entrego mi vida a Jesús y lo busco de corazón, Él me promete que un día usted y mis hijos también van a estar con Él, y a esa reunión voy, me dice, no se preocupe. Y miren, yo pegué un suspiro porque hasta los cachitos que sentía acá se me cayeron, y yo había oído hablar de la fraternidad, tanto de hombres como de damas, pero no creía. Igual que mucha gente, porque ve malos ejemplos, yo había visto malos ejemplos de gente que estaba ahí, entonces yo generalizaba que no creía en eso. Claro, sí, porque uno a veces va a la iglesia y a quien ve es al hombre. Exactamente. ¿Verdad? Sea hombre o mujer, pero uno ve al hombre, entonces está más interesado de ver el error que comete el hermano, el pastor, o el que dirige, o el común, y por esa línea se va. Entonces, correcto. O una justificación también de uno, decir, no voy ahí, porque ahí solo pecadores hay, y que va a encontrar, pues, en una reunión de cristianos no van a encontrar gente perfecta, son pecadores interesados en ganarse el reino de los cielos. Yo así le decía, y solo hipócritas van, decía yo. No importa la iglesia que ella me invitara, ahí. Pero mire, ¿qué sucede? Que desde ese tiempo, o sea, la diferencia de aquel hogar totalmente destruido a ese que se comenzaba a reconstruir fue porque mi esposa le abrió su corazón a Jesús y comenzó una relación con Él. No solamente de ir una vez a la semana a la iglesia, no, empezó a leer la palabra, le enseñaron a empezar a orar y le enseñaron que tenía que pelear las batallas, que estamos en una guerra espiritual entre el bien y el mal, pero que el bien siempre vence al mal cuando nosotros nos agarramos bien de nuestro Señor Jesús. Y ella, doy gracias a Dios, que lo creyó, que se sometió, y ella misma me cuenta que a veces yo estaba acostado en la cama, bien tomado, que había llegado, y a ella le enseñaron lo siguiente, licenciado: Padre, yo declaro que mi esposo va a ser un servidor tuyo, yo declaro que mi esposo te va a servir, yo declaro que mi esposo va a ser un líder, mi Dios, que va a andar por las naciones. Y mire dónde estoy ahorita, porque las palabras tienen poder. Y yo quiero avanzarle de un año después. Oiga bien, no le hablo de 2, 3 meses. Un año después de que mi esposa está yendo a esas reuniones, que después mis hijos mayores, el que se me cuadró de puño y la que me odiaba, llegaron a un grupo de jóvenes y se incorporaron y me pidieron perdón. Yo no quería buscar de Dios, a pesar de ver lo poderoso y bueno que estaba haciendo en mi casa. Pero al año mi esposa llevó a los niños chiquitos a una reunión. ¿Por qué le dijeron que la mujer que iba a compartir testimonio esa noche era famosa? Porque cuando esa mujer era usada por Dios para sanar a los enfermos, que Dios los sanaba, pero que era una mujer de fe y que era famosa, cantidad de gente reconocida que había tenido enfermedades incurables, estaban sanas. Y ella iba tan motivada que le dijeron, si tiene familiares o vecinos, tráiganlo a la reunión. Entonces mis hijos, asmáticos, pero no asmáticos cualquiera, el nivel de asma de mis hijos era tan grave
que los médicos nos recomendaron tener un nebulizador permanente en casa por el nivel de gravidez de asma de nuestros hijos, porque nos dijeron que la próxima vez que le pegara un ataque como el último, cuando lo llevamos de las colinas donde hemos vivido a Hospital de la Kennedy, que no iban a llegar porque se iban a ahogar. Entonces teníamos un nebulizador en casa por el nivel de asma. Todo el tiempo mocosos, todo el tiempo tosijosos. Y eso me molestaba porque mi dinero no los podía curar. Y ese día mi esposa los lleva y cuando yo le pregunto, ¿para qué me llevan los niños a esa reunión? Entonces mi esposa me dijo, José Ramón, déjeme probar a mí. Ya usted probó con los mejores médicos, los mejores hospitales, con los mejores medicamentos, con su dinero, y los niños cada vez están peor del alma. Deje probar mi fe. Hoy dicen que nos pidieron que lo llevaran porque van a orar por ellos y yo puedo creer que Dios los puede sanar. Miren que no me reí porque yo no creía mucho en eso, ¿verdad? Sí. Yo creí que Jesús lo hizo, pero que una doña, no. Entonces, pero la dejé que se fuera, había un partido de fútbol y para no perdérmelo y que no me molestaran los niños, dije yo, que se lo lleve, está bien. Cuando regresó, 11 de la noche, ya tarde porque se llenó, yo fui a ayudarle a bajar los niños del carro, no por ayudarle. Quería verificar que no venían más mocosos, ni más tosijosos, ni más asmáticos, que es que se les subía. Estaba listo usted para dejarle ir. Y entonces le iba a decir a ella, ahora cúrelos usted y ahora ponga el billete usted. Yo quiero decirle, licenciado, que eso fue hace un poco más de 26 años. Y al día de hoy, después de esa reunión que oraron por ellos, y al día de hoy que científicamente el asma no tiene cura, mis hijos están totalmente sanos. Amén. Y yo no lo creí, licenciado, en ese momentito que los bajé del carro y venían sanos, no. Yo estuve pendiente en la noche a ver si empezaban a toser y nada. Y en la mañanita me desperté, fui a ver al varoncito sanito, fui a ver a la niñita sanita y ¿sabe qué hice yo? Y lo cuento, y no hay que hacer eso, hay que creerle a Dios en su poder. Pero como yo tenía ya un grado de incredulidad, los bañé con agua helada. Los puse a caminar descalzos y desnudos por el piso de concreto y les compré una Coca-Cola casi congelada y se las metí a cada uno y cuando vi que no tosieron, ese día, licenciado, un mes de agosto del 2003, desde 1993 yo doblé rodillas como había aprendido desde niño en el cuarto de mi casa, le pedí perdón a Dios, reconocí que era real, que era poderoso y le di gracias por la sanidad de mis hijos, le di gracias por la transformación de mi esposa, le di gracias por la transformación de los hijos mayores y le dije, Señor, hoy te prometo que voy a ir a unas reuniones de esos vagos y desocupados de los hombres de negocios de la fraternidad que me pasaban invitando los maridos de las compañeras del grupo de mi esposa y me molestaba. Y yo le dije, voy a ir a una reunión para pagarte el favor. O sea, para mí, al ir a una reunión, yo le pagaba el favor a Dios y yo fui a esa reunión y a mí me impactó algo. Me impactó ver católicos, evangélicos, bautistas, testigos de Jehová. Yo no sé, yo no conocía a la mayor parte de la gente, pero sí conocí a algunos amigos católicos y otros evangélicos comiendo en la misma mesa, platicando alegremente sin estar peleando por religión. Me gustó eso, sí, me impactó. Y lo otro que me gustó es que yo entendí, cuando explican lo que ellos llaman, lo que se llama la identidad, quiénes son, entendí que nadie iba a me andar persiguiendo, si tenía amantes, si bebía, nada. Me explicaron con claridad que la persona que me había invitado a cenar, yo asisto al colegio de abogados todos los martes a las 7 de la noche hasta el día de hoy, desde hace más de 26 años, me había invitado a cenar, iba a cenar, que después un hombre de negocios iba a compartir su experiencia de vida de manera voluntaria, que tomara lo que me convenía, lo que no me convenía, que lo descartara, pero que no lo juzgara por esa vez, que siguiera llegando porque cada martes iba a ser una experiencia diferente y a través de cada experiencia Dios iba a ir ayudando a nuestras vidas para ordenarlas. Y entonces no me dijeron, tenés que dejar las mantes, tenés que dejar de beber, tenés que dejar de andar comprando y sobornando gente para obtener proyectos, ¿verdad?, etcétera. No. Y así fue. Y como mi esposa estaba súper feliz que yo llegara a la fraternidad, dije yo, mato 2 pájaros de un solo tiro, ¿verdad? Cambio la imagen, está feliz mi esposa
y estoy con este montón de lana aquí, así pensé y así me fui Y quedando. puedo seguir haciendo mi vida tranquilamente y solo una apariencia. Y quiero decir que durante unos 4 meses así estuve, ¿verdad? Pero, lógicamente, el hecho de estar yendo, poco a poco, Dios va tocando la vida de uno. Mire que en esos capítulos, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a una reunión. Sí, mi papá era muy admirador de la fraternidad. Ajá, correcto. Y entonces, en algunas ocasiones que lo invitaron a él, nos llevó él, y creo que él varias veces contó también su experiencia ahí. Ah, correcto. Entonces, yo le digo porque ahí se llenan unas hojas de oración, se llaman. Sí. Mire que las primeras 3 reuniones yo no las llené porque yo dije, yo puedo pedirle directamente a Dios. Esto lo que van a hacer es leer lo que uno escribe y después le saben la vida. Pero no, en mi capítulo, especialmente en mi capítulo, cuando se ora por esas peticiones, hay una trituradora que las deshace y nadie las lee. Pero yo escuché los primeros 3 testimonios que hablaban de una paz que Dios da en medio de las tormentas. Yo no entendía, yo conocía la paz, mis vecinos de Comayagua, y sabía que yo tenía paz cuando andaba con billete y cuando las cosas andaban bien. Pero ellos hablaban de una paz que Dios daba en medio de circunstancias difíciles, no lo entendía. Pero dijeron que ellos, muchos debían, o que tenían problemas económicos, etcétera, y que ellos estaban en paz confiando en Dios, y yo no entendía. Entonces, como ellos decían eso, y yo no podía dormir, porque yo me acostaba 11, 12 de la noche, pero no me podía dormir. Me sentaba en la cama, me ponía a ver televisión, me ponía a trabajar, me ponía a pensar cómo resolver los proyectos de Choluteca, cómo resolver los problemas de los proyectos de Comayagua, cómo poder resolver los proyectos de San Pedro Sula o del negocio de aquí. Y yo me agarraba la luz así, y según yo no tenía problemas, oiga bien, según yo no tenía problemas y casi no podía dormir. Y mire que esa noche yo le escribí en esa papeleta, lo primerito, Señor, dame de esa paz que estos hombres dicen que tú das. Eso fue todo. Mire, licenciado, increíble. Yo me fui a mi casa y a las 10 de la noche, tempranito para mí, siento un gran sueño. Me acuesto, me duermo y sabe, me levanté a las 10 de la mañana del día siguiente, 12 horas continuas. Yo no sé cuánto tiempo había pasado de no dormir continuo y más bien la primera reacción mía es que me siento en la cama y se me pegó la cobija, me dormí, qué tarde es. Pero cuando me siento, me acuerdo que no había resuelto ningún problema desde la noche anterior que había escrito al Señor que me diera la paz en medio de las tormentas. No había resuelto ningún problema, todo estaba igual, que el único que había cambiado era yo, porque había empezado a creer en un ser superior, en un ser que no lo podía ver, no lo podía tocar, pero lo podía sentir, pero en ese momento le podía creer. ¿Por qué? Porque tenía años de no dormir. Y quiero decirle algo, hasta el día de hoy, a pesar que siempre hay problemas, yo sigo teniendo un sueño grato. Mire, yo en el momento que me acuesto, siempre me acuesto tipo 11 de la noche, hasta el día siguiente. Solo le voy a contar algo gracioso para que mire mi nivel de tranquilidad. Que un día nosotros tenemos una casa de 2 plantas y nuestro dormitorio tiene una terraza hacia la calle y tenemos una puerta corrediza de vidrio. Y en ese tiempo no teníamos, como ahora, que todo está amurallado con balcones y con puertas de seguridad. Y mire, dice mi esposa que le costó despertarme a mí porque 2 hombres estaban tratando de abrir la puerta de vidrio haciendo gran bulla y yo dormí y que ella me sacudía hasta que mi tojo se ramó unos ladrones. Y inmediatamente que ella me despertó, yo me levanto y miro los 2 hombres. Ay, cuando vieron este cuerpazo, saltaron. Saltaron y se fueron, pero se lo comento porque es verdad y es real que no es que no tenga problemas. Si todos los días hay que resolver problemas, pero la paz que Dios da es sobrenatural, por eso no se puede entender. Y créalo que eso me ayudó. El tener paz me ayudó a pensar mejor, a decidir mejor y a tener una vida más ordenada. Ahora, en este caso, de lo que usted nos cuenta, ¿qué es necesario? ¿Hay que pagar para llegar ahí? ¿Se necesita una invitación?
¿Cuál es el mecanismo para llegar a la fraternidad? Mire, la fraternidad, hay capítulos de damas, hay capítulos de hombres y hay capítulos de jóvenes. Los hombres solo van hombres, las damas solo van damas, los jóvenes van mixtos. Y se pueden meter a la página de Finet, finet.hn, y ahí en finet.hn van donde dicen capítulos, y ahí está en todo el país el lugar y la hora donde se reúnen y no necesitan pagar. Incluso se desayuna, hay desayuno, hay almuerzo y hay cena para que cada quien escoja el horario que más le convenga. Y la primera reunión no paga, es invitado para que pruebe. Si le gusta, puede llegar comido, si de repente cree no tener el dinero para pagar la cena, pero hay eventos como aquí a la par, en esta cafetería que está aquí a la par, que los miércoles, por ejemplo, a las 7 de la mañana hay reuniones y ahí no se paga nada. ¿Por qué? Porque ahí, como es un café con un pan con frijoles o una galleta, no se le cobra nada a nadie, sino que tenemos unos sobres donde se le enseña a los que ya somos miembros que en agradecimiento a Dios, para contribuir para el pago de eso y para otras actividades, depositemos, y con lo que se deposita se paga eso. O sea, es buena una invitación, pero no es necesario. Claro. Hay gente a través de programas como esto, hay gente, y gente bastante importante, todo el mundo es importante, pero quiero decir, desde un nivel alto, han llegado porque de repente estaban en el preciso momento en que uno está compartiendo y fueron tocados y llegaron solos a un capítulo y dijeron, yo vi Canal 36 y ahí me impactó el Señor y busqué en la página de Finet y ahí miré este capítulo, ¿verdad? O sea, ahí incluso, oiga bien, todo mundo se alegra que llegue un nuevo. O sea, la persona más importante en un capítulo es la persona que llega por primera vez, porque somos una organización de pesca. Nuestro objetivo principal no es doctrina, no es nada, es estar invitando hombres, mujeres, jóvenes a nuestras reuniones, porque está escrito que cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra que hay gran fiesta en los cielos, y nos gusta estar provocando fiesta en los cielos, alcanzando gente para el Señor. Ahora, puede ser que en este momento haya muchos hombres y mujeres que estén viviendo una vida en todos los sentidos. El padre que se le salió embarazada a la hija, Sí. El padre o la madre que tiene su hijo con problemas de drogas, el que perdió el trabajo, el que está yendo mal en los negocios, Correcto. El que tiene una enfermedad, si se quiere hasta terminarlo, una enfermedad que tiene que acompañarlo por toda la vida, el que se siente solo, triste, abandonado, el que viene de salir de una situación de utilizar alcohol o drogas, Correcto. El que viene de dejar una relación, ¿verdad? El que destruyó su hogar, Correcto. El que no, hay tantas cosas por las cuales el hombre se siente abandonado, el hombre o la mujer. Aún por temores por el futuro, Sí. etcétera. Es entonces una alternativa el poder llegar y escuchar, claro, sentarse a escuchar. Correcto. Mire, licenciado, la verdad que en mi caso particular, en el caso de mi esposa y de miles de personas, yo no quería nada con iglesia, y no estamos en contra de las iglesias. Más bien, no le decimos a nuestra gente, vaya a determinar iglesia, no, que ellos oren y busquen una iglesia para que se congreguen con su familia, porque es bueno, ¿verdad? Porque nosotros no somos iglesia, ¿verdad? Pero yo le quiero decir algo, yo primero 2 años, solo pura fraternidad, porque yo me sentía lleno, y a medida que uno va escuchando testimonio tras testimonio, también hay seminarios, hay eventos de capacitación donde uno va aprendiendo a conocer más de Dios, a ordenar su vida en el área de las finanzas, en el área de la familia, en el área hasta del servicio para Dios. Y yo quiero decirle que de verdad, el único que es capaz de solventar cualquier tipo de problema, llámese como se llame, tenga el tamaño que tenga, el problema o la dificultad, se llama Jesús. Es el único que tiene poder. Y mire, yo estoy impresionado porque, por ejemplo, en mi caso particular, yo padecía de migraña. Yo sentía el nivel de dolor de cabeza, era
que yo sentía que se me iba a estallar y hacer pedacitos. Y mire, yo llegué al grado de golpearme la cabeza contra una pared porque sentía que el golpe me amortiguaba el dolor. Yo me tomaba 1 Tonopán, después 2 Tonopán, y cuando iba por la tercera el médico me dijo, no, eso es malo, eso es grave, y no se me quitaba el dolor. Y en una reunión de estas, simplemente oraron por mí, y hasta el día de hoy, licenciado, estoy sano, nunca más migraña ni dolor de cabeza. Iba a un examen de concreto, duraba 4 horas el examen y es ya a la etapa final de ingeniería. Y yo iba a la carrera porque salí tarde del trabajo. Me crucé una calle y una señora en su vehículo me suspendió, perdí el conocimiento y me desperté en el Seguro Social del barrio abajo. Y cuando yo me desperté, estoy en una camilla y aquí tengo la 5ª vértebra lumbar quebrada, salidito, aquí me estoy tocando el huesito. Sí. Y me dijeron que que yo tenía que estar todo el tiempo en terapia, que todo el tiempo tenía que andar con vendajes, pero yo he sido indisciplinado en ese aspecto, ¿verdad? De los cuidados personales, así, eso. Y yo hasta me escapé del seguro. Cuando ya me sentía bien, que podía caminar, me enganché a una enfermera, no conocía de Dios sí. Todavía, me enganché a una enfermera y todo me consiguió la ropa y me fui para Comayagua, para donde mi mamá era soltero todavía cuando me sucedió eso, estaba estudiando. Y saben, cuando ya mayor, cuando yo llegué a Fraternidad, yo como ingeniero, para demostrarle a los albañiles, a los peones, que yo no era niño bonito, yo agarraba las bolsas de cemento y se las montaba en el hombro, yo agarraba los bloques y se los colocaba, yo hacía mezcla para demostrarle, porque sí. Yo todo el tiempo he trabajado. Pero, ¿saben? Llegó un tiempo, licenciado, que yo no podía ni agacharme, agarrar un ladrillo, yo no podía subirme a una silla, a un lugar, me ardía todo el cuerpo, yo no podía hacer fuerza, yo me sentí inútil, porque si se me quedaba un carro o a mi esposa, yo no le podía ni dar ni empujar porque era un ardor en todo mi cuerpo, yo ya no podía hacer nada. Y en esa misma reunión que oraron por mi dolor de cabeza, por mi migraña, oraron también por este problema pues, que origina aquí. Y créalo, miren, hasta el día de hoy yo puedo hacer cualquier esfuerzo, cualquier ejercicio, puedo levantar cualquier peso y lo hago en manera así porque no estoy fantaseando, es verdad. Aquí ando todavía el huesito salido y solo Dios puede hacer lo que para el hombre es imposible. Hasta el día de hoy, licenciado, el asma no hay cura, solamente hay cuidados preventivos y mis hijos están totalmente sanos hasta el día de hoy. Ya el mayorcito tiene 31 años y la otra tiene 29 años, 27 años de estar sanos. Y yo pude ver, y yo quiero decirle algo bien importante antes de que termine el tiempo y no lo diga. Pero ¿sabe lo más importante, el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida? Yo como ingeniero, como hombre de negocio, como el poder no es de un pastor, el poder no pertenece a un sacerdote, el poder de Dios no pertenece a ningún profesional de la fe, el poder de Dios se lo da a quien crea, porque para el que cree todo le es posible. Y ahí dice, impondrán las manos de los enfermos en mi nombre y los enfermos sanarán. No dice los pastores, sacerdotes y profesionales que impongan la mano, no, le dice a todo mundo que crea. Y mire, como yo fui sanado, como mis hijos fueron sanados, yo creí y empecé a practicar con una hija, con una hermana, una amiga, compañera de mi hija que padecía solo de dolores de cabeza. Y como yo había sido sanado, un día que llegó a mi casa y que dijo que le dolía la cabeza, la metí al estudio de mi casa para que nadie me viera y le impuse manos sobre ella. Y le dije, sos sana en el nombre de Cristo Jesús. Eso fue todo. No fue una gran oración. Y la saqué rapidito porque me daba pena. Sí. Y cuando ella va subiendo las gradas para ir al dormitorio de mi hija, me grita, ingeniero, ya no me duele la cabeza. Y a días no se me quitaba. Y hasta el día de hoy está sana. Eso abrió mi fe. Y mire, se lo voy a resumir. El poder únicamente de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos. Pero hemos orado con mi esposa y hemos orado muchos de nosotros por gente con SIDA. En Danlí, su papá es del Paraíso, sí. En Danlí, un muchacho, estaba en un evento yo, en la inauguración de un negocio de un diputado de aquel tiempo en Danlí, y hizo una cena y me invitó a mí a compartir mi testimonio, en vez de, como otros tiempos, de invitar a chupar,
No dijo, les voy a invitar que conozcan de Jesús como yo lo he conocido. Y cuando estaba en la reunión, más de 300 personas, y yo estoy compartiendo, todo el mundo empezó a murmurar porque entró un muchacho delgadito, flaco, trigueñito, y le digo yo, porque me interrumpieron, por todo el mundo murmurando, y le digo yo a los líderes que están en mi parte, ¿y qué pasó? Me dice, es que ese muchacho tiene SIDA, ya está con los exámenes que tiene SIDA, y todo el mundo, estoy hablando como 15 años que todavía no se sabía mucho del SIDA, sí. Y la gente creía que con solo tocarla se le podía pasar, y entonces les digo yo a ellos, tráiganmelo acá. No, ingeniero, tráigamelo acá. ¿Por quién vino Jesús? ¿Qué estamos haciendo acá? Dando un testimonio del poder de Dios, de lo sobrenatural que es Dios. Tráiganlo. Y lo trajeron, y delante de todo el mundo, en Danlí, solamente hice así, lo que la palabra dice, impondrán mano. Y le dije, yo te declaro que tú eres sano de esa enfermedad, porque el poder de Dios es más allá del poder humano, y por el poder de Dios, por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, tú eres sano a partir de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Y el muchacho se cae al piso. Créanlo que cuando era como media hora, que yo continué con el testimonio, y él tirado en el piso, yo creí que me lo había volado, que se había, va porque fondeado. Solo se lo resumo. Como a las 2 de la mañana yo me vine de Danlí, porque todo el mundo pasó oración, todo el mundo quedó impactado. Ese muchacho se hizo los exámenes, no tiene SIDA, amén, está vivo, está activo, y he visto gente sanada de cáncer. Mire, cantidad, y eso es lo que me hace a mí ser un apasionado, dejar mi tiempo de mi empresa, dejar mi familia. Yo recorro, licenciado, naciones, yo he ido a Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador. Bueno, se lo voy a resumir, solo Bolivia y Venezuela no he ido, pues de todo América del Sur, todo Panamá, todo Centroamérica, México, Estados Unidos, Europa, compartiendo lo que le estoy compartiendo, que Dios es real, que Él tiene poder, que Él está esperando por nosotros, que Él dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, que fue lo que usted mencionó de todos los problemas. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo ya vencí al mundo. Pero lo que Dios dice es que nos acerquemos a Él, que le pidamos ayuda, dominio propio, para poder solventar aquellas tentaciones, aquellas debilidades. Quiero decirles, soy un hombre de una sola mujer, que es mi esposa. No he vuelto a tomar un trago de licor en mi vida. Hago negocios completamente sanos, sin sobornar a nadie, y Dios me ha prosperado y me ha levantado. Y créalo, que por eso tenemos el eslogan, soy de la gente más feliz de la tierra. Pero concluyo con lo siguiente, el milagro más grande no es todo lo que acabo de contar. ¿Sabe cuál es el milagro más grande? Que hoy amo a aquella mujer que yo decía que odiaba, y que ella decía que me odiaba. Es la misma. No me divorcié ni me volví a casar con otra. Estoy con la misma y estoy enamorado de ella, licenciado. Y es de verdad, o sea, yo la quiero, yo la cuido, yo la protejo. Antes, yo con las muchachas de la calle, besito, deme jalón, o lléveme esta cosa, ingeniero, y yo corría. Y cuando me lo pedía ella, y vos no podés manejar, pues, y no tenés tu carro. Así es uno cuando no ama verdaderamente al Señor. Y Dios me demostró que ella es hija de Él. Y si mi esposa es hija del Padre, Él es mi suegro, y es un suegro yuca. Sí. Y si yo me porto mal con mi esposa, viera cómo me jala las orejas, viera cómo me viene, porque así lo creo yo, claro, así lo entiendo. Y eso pero verdaderamente hoy lo hago porque la amo. Amo a mis hijos me aman a mí, nos respetamos. Ya mis hijos no me respetan porque yo sea violento, porque yo ponga el dinero. Ya todos son profesionales, ya todos trabajan, me respetan porque yo los respeto a ellos, los amo. Y miren, de verdad con mi esposa tenemos una relación preciosa, y esta época para nosotros la disfrutamos porque el hijo mayor vive en Nicaragua con su esposa, sus hijos, y ahorita ya viene el hijo que fue sanado del asma, vive en San Pedro Sula, a cargo de nuestro negocio. Ahorita viene y nos reunimos, y no tenemos que tener licor para disfrutar, no tenemos que estar... no, disfrutamos solo vernos, platicar y compartir de lo hermoso que es Dios en nuestras vidas. Ha sido interesante esta conversación. Ayúdenme aquí solo para allá. Ha sido interesante esta conversación, y el objetivo no es que José Ramón Aguilera, ingeniero civil, venga y nos cuente solo por contarnos. Así es. No, esto tiene un propósito, es para que si usted considera que le ha tocado vivir facetas de la vida que le tocó a José Ramón, así es, usted también puede
tomar una decisión, o podemos tomar una decisión, porque al hombre de nada le sirve. De repente usted puede ser un hombre que tenga mucho dinero, que viva bien, que tenga todas las comodidades habidas y por haber, pero le hace falta llenar su corazón de Dios, o que usted esté en miseria, que sea una persona que no puede salir adelante, que no puede hacer prosperar su negocio, que no puede tener la oportunidad de estar tranquilo en su trabajo, que no se lleva bien con su patrón, que no se lleva bien con sus compañeros, que no se siente bien con su mujer, con sus hijos, con su vecino, que usted cree que los demás son los culpables y los responsables de lo que usted vive. Pero con lo que nos ha contado hoy el ingeniero José Ramón Aguilera, es una oportunidad que usted debe dar, y esa oportunidad es con Dios. Sé que ustedes tienen por costumbre siempre al finalizar programas de este tipo, hacer una oración. Una oración para, si hay alguien que no ha entregado su vida a Jesús, este es el momento. Es una reunión sencilla y no es cambio de religión. Usted pertenece a una iglesia, continúe yendo a su iglesia, pero hágalo con entrega, hágalo con disciplina. Esta oración nosotros la hacemos cuando llegamos por primera vez, y tanto mi esposa y yo comentamos que desde que la hicimos, nunca más nuestra vida volvió a ser igual. Y la oración es, repita conmigo ahí donde está: Padre, esta mañana yo reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Y hoy yo te invito a que entres en mi vida, que seas mi Señor, mi único Dios, mi Salvador. Pongo mi vida, mi familia, mis problemas y mis necesidades en tus manos. Y Señor, ayúdame a encontrar un lugar para conocer más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, licenciado. Ha sido un honor tenerlo aquí. Muchas gracias, y agradecerle también al licenciado Iguren, que nos facilita el hecho de tener invitados para que hablemos de estas cosas. La gente está confundida, la gente pasa complicada en el diario vivir. Lo que el mundo, esa paz que el mundo ofrece es falsa. Exactamente. Ya la Biblia lo señala, que la paz que Dios ofrece es otro tipo de paz. Esa no se logra con dinero, ni con fama, ni con éxito, nada, sino que se logra poniendo su vida al cuidado de Dios. Si Así usted es. considera que le ha servido de algo, ya lo ha informado el ingeniero, puede usted buscar FINEC, que es esta fraternidad de hombres cristianos del Evangelio completo. Ellos señalan que son los hombres más felices de la tierra. Entonces, si a usted le interesa ser feliz, vaya, investigue de cómo se logra esa felicidad. Tienen grupos en todo el país. Sí. Ahora con el acceso al Facebook. Si usted no sabe manejar esas cosas, pues dígale a un hijo, a una hija, a un amigo, a una amiga. Vaya a un centro de esos de donde venden internet y dígale: fíjense que yo quiero conocer si en mi comunidad hay una fraternidad de los hombres del Evangelio completo, FINEC. Y ahí métase usted y puede llegar ahí sin ningún problema, según lo que nos ha comentado esta mañana. Sí, FINEC es FIHNS.HN, y ahí ingresan y ahí van a aparecer una página donde van a ver los capítulos. E incluso ahora somos tan conocidos gracias a medios como el suyo, que nos permiten dar esta oportunidad, que incluso preguntan a la gente y más de alguien sabe dónde se reúnen los hombres de la fraternidad. Qué bueno, entonces esta posibilidad, así que les invitamos, les reitero el agradecimiento a usted, a los televidentes, gracias por seguirnos. Continúe con la programación del único y más completo canal de noticias, Canal 36. Hasta la próxima.